Hola a todos, bienvenidos a una nueva serie de mensajes que lleva por título Fe en Acción. En esta serie vamos a estar analizando la carta del apóstol Santiago, porque en los tiempos que vivimos se demanda de nosotros que vivamos lo que decimos creer. La fe es lo que nos va a sostener en un momento difícil como este y nos va a ayudar a enfrentar las circunstancias que estamos viviendo. Y antes de entrar en materia, déjame hacerte una pregunta. La pregunta es, ¿alguna vez te has sentido tan agobiado que has querido tirar la toalla? Yo estoy seguro que muchos de nosotros nos hemos sentido así. Yo me he sentido así y son momentos terriblemente difíciles. Justamente el tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver con la fe que persevera, la fe que continúa a pesar de las pruebas. Y para ir entrando en materia, a manera de introducción, déjame explicar por qué Santiago. Bueno, Santiago sabemos que era el medio hermano de Jesús. Él escribió esta carta del Antiguo Testamento y cuando nosotros revisamos pasajes anteriores como allá en Hechos 15, Hechos 12 y después de Hechos 8, nos damos cuenta que Santiago se había convertido en uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Después del capítulo 8 de Hechos, cuando Esteban es apedreado, la iglesia sufre la persecución y entonces se dispersa por todos lados. Esta carta del apóstol Santiago está dirigida a todos esos creyentes que ahora estaban dispersos. ¿Te suena un poco familiar? Esta carta está dirigida a todos los que ahora estamos dispersos. Y la intención era abordar estos temas que tienen que ver con los tiempos difíciles que estaban viviendo. Ellos estaban enfrentando persecución, estaban enfrentando pruebas. Y la idea de este primer tema, de este primer mensaje, es que podamos hablar de estas cosas que estaban atribulando a estas personas. Entonces, ¿por qué razón? ¿Para qué estudiar la carta de Santiago? Bueno, en primer lugar, para examinar la relación que hay entre la fe y las obras. Santiago se refiere a la fe 14 veces, pero luego habla de la fe, de la obediencia y de las obras de la fe. Entonces, en Santiago encontramos que la unidad que hay entre la fe y las obras es sumamente importante. La obediencia es uno de los temas principales en la carta de Santiago. Y cuando él empieza a hablar acerca de obedecer los mandatos, probablemente haya muchos que empezaron a pensar, legalismo, y entonces huyeron. Pero el cristianismo no solo se trata de hacer esto o aquello. Santiago lo que nos dice cuando entra en escena es, ustedes deben escuchar la palabra y deben vivirla. La pregunta que nos tenemos que hacer conforme vayamos avanzando en esta serie es, ¿de verdad yo vivo lo que creo? ¿De verdad yo estoy viviendo lo que creo? ¿Yo estoy viviendo la fe que digo que tengo? Y lo que Santiago nos va a mostrar es cómo la fe y las obras van juntas. La verdadera fe es esa que actúa, es esa que entra en acción. Pero también vamos a estudiar Santiago para explorar el impacto de esta fe en el mundo en el que vivimos y en la ciudad en la que vivimos de diversas maneras. ¿Por qué? Porque hay muchos puntos prácticos en este libro. Santiago nos muestra pruebas, pobreza, riqueza, materialismo, favoritismo, justicia social, la lengua, cómo hablamos, lo que decimos, cómo oramos, qué hacemos cuando estamos enfermos. De todos estos temas tan prácticos y de la vida cotidiana nos habla Santiago. Así que hay toda una clase de situaciones que describe esta carta que nosotros necesitamos repasar en momentos como este. Y Santiago va a mostrarnos cómo la fe literalmente tiene que ver con la forma como vivimos la vida cotidiana, con las cosas que hacemos todos los días, con las relaciones que tenemos todos los días con las personas. ¿En dónde? En el mundo, porque el evangelio es escaso en muchas partes. Yo no sé si tú sabías que hay muchos lugares en donde nunca en su vida han escuchado hablar de Jesús. Nunca, ni una sola vez en su vida. No saben quién es Jesús. A pesar de que hay mucha gente en México, a lo mejor también en México hay muchas personas que no han oído hablar de Jesús. Santiago hace referencia a esto y nos pone una visión mundial de la obra del Evangelio en el mundo. Pero también
nos hace referencia a la vida en nuestra ciudad. Los no alcanzados en el mundo están fuera de vista de todo el mundo. Están fuera de la mente de la iglesia en general. Y yo estoy convencido que nosotros necesitamos hacernos responsables de mantener en la vista a aquellos que están muriendo sin Cristo todos los días en el mundo y también en nuestra ciudad. Necesitamos hacer que la luz brille. Y de eso es un poco de lo que habla Santiago. Por estas razones vamos a estudiar la carta. Y me gustaría que entráramos en materia. Vamos directamente a Santiago capítulo 1, versos 1 al 18. Y vamos a empezar viendo algunos pasajes aquí muy interesantes. Empezando con el verso 1, el 2 y luego saltamos al 13 y 14. Quiero leer lo que dice la Escritura. Dice allí: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tenga que enfrentarse con diversas pruebas. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Y si tuviéramos que hacer un breve resumen de estos primeros versos que ya estamos viendo aquí, diríamos lo siguiente: las pruebas y las tentaciones son inevitables en nuestra vida. Y Dios usa las pruebas y las tentaciones para ayudarnos a profundizar en nuestra fe. Todas las pruebas y todas las tentaciones tienen que ver con lo que yo creo. Tienen que ver con la forma como yo respondo a las circunstancias que me rodean. Y la forma como respondo a las pruebas y a las tentaciones dice todo de mi fe. Vean lo que dice el pasaje. Vamos a ir a partir del verso 2. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol cuando sale seca la planta con su calor abrasador, a ésta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de la creación. Como ustedes pueden ver, este pasaje nos lleva de las pruebas, de las dificultades que tenemos que enfrentar, a advertirnos sobre las tentaciones en las que podríamos caer. ¿Por qué entonces tendríamos que enfrentar pruebas y tentaciones? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, quiero mostrarles algunas verdades que nos van a ayudar a entender cómo la fe se aplica a las pruebas y las tentaciones en nuestras vidas. En primer lugar, primera verdad que necesitamos saber: Dios es soberano sobre nuestras pruebas. Eso significa que estas pruebas siempre están bajo el control de Dios. A Él no se le escapó este virus que vino a causar un daño terrible en toda la humanidad.
A Él no se le escapó el hecho de que íbamos a tener que cerrar nuestro templo. A Él no se le escapó el hecho de que íbamos a tener que cerrar los negocios o tal vez que íbamos a perder el trabajo. Él es soberano, Él está en control. Él siempre está cumpliendo sus propósitos a través de las pruebas. Y es en las pruebas donde aprendemos las siguientes cosas. Presten mucha atención y obsérvenlo ahí en su bosquejo. Aprendemos en la prueba a crecer en su semejanza. Vean lo que dice el verso 3. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. La meta de Dios para nuestras vidas es que seamos maduros, es que seamos como Cristo, es que cada día nos parezcamos más a Él. No se nos puede olvidar que un día vamos a ser llamados a la presencia de Dios, que un día vamos a ser llamados a cuentas por la vida que Él nos dio. Por eso es urgente, urgente, urgente que nos preparemos desde ahora para ese día, para ese momento, y que cuando lleguemos a Él podamos mostrarnos como esos hombres y mujeres maduros en el Señor, que son como Cristo. Porque eso es lo que Dios quiere. Y las pruebas justamente tienen el propósito de ayudarnos a madurar en nuestra fe, a crecer en nuestra fe, a crecer en nuestra semejanza a Cristo. Dios quiere que seamos completos en nuestro conocimiento, en nuestro entendimiento, y para eso usa las pruebas, para probar y fortalecer nuestra fe de manera que seamos maduros. Pero además, en las pruebas también aprendemos a confiar en su sabiduría. Observen lo que dice el verso 5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. ¿Habrá alguien conectado a esta transmisión a quien le haga falta sabiduría? Por supuesto, a todos nos falta sabiduría y yo soy el primero que levanta la mano. A mí me falta la sabiduría de Dios. Yo necesito la sabiduría de Dios. Tú necesitas la sabiduría de Dios para enfrentarnos a las circunstancias a las que nos estamos enfrentando en estos tiempos. Todos necesitamos, y la promesa del Señor es que si la pedimos, lo que Él va a hacer es concederla, es dárnosla. Por eso, cuando Dios dice, yo quiero que tú vayas por aquí, no dudamos, porque su sabiduría no es ni así de cerca de la nuestra. Él sabe todo, Él puede todo, Él sabe lo que es mejor para ti y para mí. Él sabe el camino que debemos seguir, y cada vez que tú y yo lo cuestionamos, lo único que demostramos es una falta de sometimiento a Él. Mira, nuestra falta de sabiduría obedece a tres cosas, principalmente. A nuestra falta de conocimiento, porque ni tú ni yo lo sabemos todo. Siempre hay algo que poder aprender, siempre hay alguien de quien poder aprender. Pero además a nuestra perspectiva. La perspectiva desde donde nosotros vemos las cosas no es la perspectiva de Dios. Él ve el panorama completo. Él es capaz de ver todo el tramo de tu vida completo, desde el día en que naciste hasta el día que vas a llegar a su presencia y hasta la eternidad. Por eso puedes confiar en Dios. Por eso puedes confiar en su sabiduría y por eso necesitamos pedir su sabiduría, porque ni tú ni yo tenemos la perspectiva correcta. Todos nosotros vemos desde nuestras heridas, vemos desde nuestros dolores, desde nuestras angustias, desde las situaciones difíciles que hemos enfrentado. Y en tercer lugar, nuestra falta de experiencia, porque ni siquiera la persona más experimentada ha vivido todo lo que se podría vivir en esta vida. Es más, habrá adultos mayores que con toda su experiencia, que con toda su vida, no habrán vivido algunas cosas que algunos jóvenes adolescentes están viviendo hoy. Así que
no lo sabemos todo, no tenemos la perspectiva completa y no tenemos toda la experiencia. Por eso es que necesitamos la sabiduría de Dios, hay que pedírsela y confiar en Él. Y lo que Dios nos está diciendo hoy es que en medio de las pruebas que estamos viviendo, lo que Él quiere es que nos acerquemos a Él y no dudemos de lo que Él nos dice o de lo que Él hace. Yo estoy seguro que posiblemente algunos están luchando en su fe en estos tiempos. Por muchas razones, porque perdimos el trabajo o porque nuestro salario se redujo o porque algún familiar ha estado enfermo o porque mil cosas. Y entonces luchamos en saber si de verdad le voy a creer a Dios, en que Él está en control de todo esto, porque parece que no hay nadie que está en control. La economía está terrible, los casos aumentan día con día, las situaciones son difíciles. Es una realidad. Pero lo que el Señor nos está diciendo en estos pasajes es: no duden que yo soy bueno y sabio, y que les daré mi sabiduría mientras caminan a través de estas circunstancias. Otra de las cosas que nos enseña las pruebas es a confiar en sus recursos. Vean lo que dice los versos 9 al 11. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol cuando sale seca la planta con su calor abrasador. A ésta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Lo que está diciendo Santiago aquí es: jáctense de su alta posición, porque están aprendiendo a confiar en los recursos que solamente vienen de Dios. Tal vez tú estás pensando: bueno, yo soy pobre y hay veces que no tengo ni siquiera para comer. Lo que Santiago está diciendo aquí es: siéntete orgulloso de decir que vas a comer porque tu Dios es tu proveedor. Porque tus finanzas, tus ingresos no dependen de nada ni de nadie más, sino de Dios. No dependen de la empresa para la que trabajas. No dependen de alguien que pueda darte una mano. Esas personas que te dan una mano son enviadas de Dios porque tú dependes de Dios. Pero por otra parte, lo que está diciendo es que el rico no confíe demasiado en su riqueza, porque las riquezas se acaban. La seguridad no se halla en las cosas materiales, no se halla en tener una buena casa, una buena cuenta en el banco, no se halla en eso. Lo material en este mundo se marchita y se acaba. En donde tenemos que poner nuestra confianza es en Dios, que Él proveerá, la palabra lo dice. Dios pues proveerá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Ahora analízalo de esta manera: ¿te has quedado sin comer algún día? Si te has quedado sin comer, búscanos. Pon un mensaje ahí en los comentarios y di: yo me he quedado sin comer, y ten por seguro que vamos a preparar una despensa para ti. Pero si tu respuesta es no, es porque Dios ha estado a tu cuidado. Es en las pruebas, es en las luchas, es en las dificultades cuando aprendemos a confiar en sus recursos. Y no solamente me refiero a los recursos materiales, me refiero a todos los recursos. Recursos emocionales, porque esta situación, esta pandemia, este encierro, esta crisis económica y a lo mejor crisis familiar que tal vez puedas estar viviendo, también nos desafía desde el punto de vista emocional, pero hay recursos de Dios disponibles como su paz para ti. Eso es lo que está diciendo Santiago. Confía, aprende a confiar en los recursos de Dios, porque Él te dará todo lo que te falta, todo lo que necesitas. Y eventualmente necesitamos recordar que todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de Dios, y que cuando Él lo decida puede quitárnoslo para enseñarnos a depender solo de Él. Pero además, aprendemos a vivir para su recompensa.
¿A qué me refiero con esto? Observa el verso 12. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando leemos este verso y pensamos en una corona, no sé qué es lo que viene a tu mente, pero a mi mente viene como un tesoro de piratas o como una corona de la realeza, llena de piedras preciosas, una corona de oro muy lujosa, que habla de una posición social y económica elevadas. Bueno, pues esa no es la idea que da Santiago. La idea que da Santiago es totalmente diferente. A la corona a la que él se refiere es una corona de laurel. ¿Recuerdas? Esas coronas que les ponían a los atletas que salían victoriosos en los tiempos antiguos. A ellos no les ponían una medalla de oro como se ponen hoy en los Juegos Olímpicos. Lo que hacían era ponerle una corona de laurel que significaba que ese atleta había salido victorioso, había ganado la competencia, había ganado la carrera. Entonces la corona de la que habla Santiago es símbolo de una victoria que podemos obtener, no de la riqueza. Lo que esta corona significa es que lograste, triunfaste a pesar de las adversidades. Lograste triunfar, te sobrepusiste a las adversidades y seguiste adelante. Cuando resistimos la tentación de abandonar la carrera y seguimos adelante con fe, con valor y determinación, Él es la recompensa. Él es la recompensa. Miren, desde hace unos cuantos días he tomado la determinación de empezar a correr. Debo decir que no me gusta mucho. La verdad me parece un poco tedioso, un poco cansado, aburrido. Yo prefiero los deportes, jugar fútbol, básquetbol, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo sé que necesito hacer ejercicio y entonces decidí salir a correr. Y hay momentos en los que las piernas ya arden y le mandan la señal a tu cerebro diciendo, ¿qué haces? Detente, te está doliendo, no puedes seguir más, la respiración se agita, los músculos sientes que se queman. Y tienes dos opciones, o pararte en ese momento y detener la carrera, o seguir adelante a pesar del dolor y mandar una señal contraria de tu cerebro a tus piernas diciéndoles tú puedes más. De eso es de lo que está hablando Santiago. Cuando nosotros tenemos en mente esta recompensa, esta corona que el Señor nos va a dar, entonces no nos detenemos, seguimos adelante hasta llegar a esa meta. Y si seguimos adelante con fe, con valor, con determinación, Él mismo es la recompensa para nosotros. Una vida eterna con Cristo en donde nada de lo que hoy nos aflige nos va a afligir nunca jamás. Segunda cosa importante que necesitamos aprender. Somos responsables de nuestras tentaciones. Dice el verso 13. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Y aquí es precisamente donde está la relación entre las pruebas y las tentaciones. Cuando enfrentamos una prueba difícil, dolorosa, agobiante, angustiante, viene junto con la prueba una tentación, la tentación de abandonar, la tentación de tirar la toalla. La tentación de desistir, la tentación de dudar de Dios. Y aquí es donde se junta esto. Si Dios es soberano sobre nuestras pruebas y si Dios va a probar a su pueblo por nuestro bien y por el bien de otros y para su gloria, entonces, ¿por qué dudar? Mira, un ejemplo, cuando pasamos por momentos difíciles en el terreno de las finanzas, en alguna parte del camino, en algún punto del camino empezamos a dudar si tal vez Dios verdaderamente nos va a proveer lo que necesitamos. Yo lo he vivido, seguro tú también.
empezamos a dudar, ¿de verdad Dios me va a dar lo que necesito? Y empezamos a cuestionar la provisión de Dios. Cuando algo pasa en nuestra familia, tal vez perdimos a un miembro de nuestra familia, somos tentados a dudar del amor de Dios. ¿De verdad Dios me sigue amando? ¿Por qué no hizo algo? Cuando enfrentamos todas estas consecuencias que nos está dejando esta pandemia, dudamos que Él de verdad esté al cuidado de nosotros. Y de eso exactamente se trata este pasaje, y ahí es donde está el origen del pecado. Fíjate bien lo que dice el pasaje sobre el origen del pecado. Dios es perfectamente santo, eso necesitamos establecerlo con toda claridad. Todo en Dios resiste al pecado, Él es intocable por el pecado, Él es santo. Y entonces Dios no está ni directa ni indirectamente responsable por la tentación y el pecado en nuestras vidas. Ve lo que dice el verso 14. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Entonces, por una parte, Dios es perfectamente santo y nosotros somos completamente pecadores. Lo que Santiago está diciendo es que la responsabilidad por el pecado y la respuesta que nosotros damos ante una tentación a la que somos sometidos yace directamente dentro de ti mismo y de mí. No hay nadie más a quien culpar, ni siquiera Satanás. La respuesta está en ti, la decisión está en ti, la responsabilidad está en ti. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Mira, nuestra cultura nos ha dicho que si nos hemos equivocado en algo, que si algo no ha salido bien en la vida, que si hemos ido por un mal camino, entonces la responsabilidad está en nuestro trasfondo familiar, en nuestras heridas del pasado, en nuestra educación o en cualquier otra persona o en cualquier otra cosa que hayamos enfrentado. Y seguramente algo de eso tiene que ver, pero al final la responsabilidad del pecado está en ti. Porque quien decide ceder a la tentación somos tú y yo. Y no hay manera de culpar a nadie más. Yo no puedo decir es que mis circunstancias, yo no puedo decir es que mis padres no me educaron como debieron. No, eso no puede ser. Yo necesito tomar la responsabilidad de mi pecado. Y las Escrituras enseñan con claridad que esa responsabilidad está en mí. Eres tú y soy yo quienes decidimos ceder a la tentación o quienes decidimos permanecer fieles. Romanos 7:18 dice de la siguiente manera: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Entonces, ¿cómo es la anatomía del pecado? Bueno, primer paso, déjame explicártelo. El primer paso es la incredulidad. Y el ejemplo perfecto de esto está en Génesis 3, con Adán y Eva. ¿Se acuerdan lo que pasó allá? Dios dijo, no coman del fruto del árbol que está en medio. Y entonces alguien les hizo creer que pues no era tan grave, ¿no? No era tanto el problema. Y entonces ellos tomaron la decisión de desobedecer a Dios. El corazón del pecado es no creerle a Dios lo que Él ha dicho. Y eso nos conduce al segundo paso, que es desear. Sus propios malos deseos los arrastran y seducen, dice el verso 14. Y esa es como una trampa para un animal que aún sabiendo el peligro, su deseo por la carnada que está allí lo arrastra. Como el pez que muerde el anzuelo porque ve a un gusanito moverse y su deseo de comer ese gusano le hace perder de vista todo lo que hay alrededor y entonces se engancha en el anzuelo. ¿No es cierto que la mayoría de los delitos suceden porque alguien deseó algo que no tenía? ¿No es cierto que la infidelidad sexual sucede porque alguien deseó lo que no tenía?
o lo que aparentemente no tenía. El segundo paso es el deseo, desear. Y esa es la razón por la que muchas personas caen en adicciones, caen en situaciones delictivas y caen en cosas que finalmente deshonran a Dios. El paso 3 es la desobediencia, que es simplemente ceder a la tentación en el sentido opuesto de lo que es la voluntad de Dios. Y eso da como resultado el paso 4, la muerte. Observen lo que dice el verso 15. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Entonces, las tentaciones sirven para que nos enfoquemos en nuestras propias metas y deseos y no en las de Dios. ¿Sí? En las pruebas somos tentados, arrastrados y atraídos por nuestros propios deseos para que huyamos de Dios. Piensa en esa persona que se siente muy deprimida porque no tiene trabajo tal vez, o porque la situación no le permite tener la vida que tenía antes y entonces está muy deprimida y recurre al alcohol. ¿Por qué alguien hace eso? Bueno, porque cree que a través del alcohol puede saciar esa hambre y esa necesidad que tiene y que solo Dios puede saciar. Y eso es lo que nos lleva a la muerte, porque el pecado, la paga del pecado, ¿qué dice la Escritura? Es muerte. Es separación de Dios. Una persona que ha sido arrastrada y atraída y seducida, finalmente se aparta de Dios y de todo lo que signifique Dios. Y eso es lo que sucedió en el huerto. ¿Qué pasó después de haber comido el fruto? Se escondieron. Se escondieron. Se escondieron de Dios. Se apartaron de Dios, cuando la propia Escritura nos enseña que Adán y Dios caminaban juntos y se paseaban por el huerto y platicaban. Ahora ya no. Ahora estaban escondidos. Pero hay una última cosa muy importante y que es con la que quiero cerrar y con la que quiero que nos quedemos. Dios es fiel para nuestra salvación. De las pruebas, de las tentaciones, del pecado y de todo. Y eso es lo que necesitas apropiarte en este momento de dificultad. Dios es fiel para nuestra salvación. Vean lo que dice el verso 16. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. ¿Qué significa este pasaje? Que puedes confiar en Dios cuando estés pasando la más terrible prueba que puedas enfrentar. Porque Él no cambia, porque Él es fiel. Porque Él es bueno, porque Él quiere lo mejor para ti. Y esta prueba, esta situación difícil que estás enfrentando ahora, va a hacer que tu fe crezca y persevere y que tú sigas adelante en vez de tirar la toalla. Y eso te convierta en un hombre o en una mujer maduros, más parecidos a Cristo cada vez. Él es infinitamente bueno y en cada prueba y en cada tentación, tú vas a querer dudar y cuestionar, pero Él es fiel y Él es bueno. Y mira algunas cosas interesantes. Su bondad es inmutable, lo dice el pasaje, no cambia. Lo que está diciendo aquí es, cuando dice hermanos, no se engañen, es iglesia, no te dejes engañar en las pruebas o tentaciones, porque el enemigo va a venir y te va a susurrar al oído que Dios no te ama. Y te va a susurrar al oído que tus circunstancias pudieran ser mejores. Y te va a susurrar al oído que fulanito o sutanito ya se olvidaron de ti y no te aprecian. Y cosas como esas y otras muchas peores. Te va a susurrar al oído que si tú te inclinas por tal bebida o por tal práctica inmoral, vas a sanar o vas a saciar tus deseos.
No te engañes, no te dejes engañar. Dios es bueno y su bondad no cambia. Dios es bueno siempre, en medio de las pruebas, en medio de las luchas o en medio de la bonanza. Sin importar lo que tú y yo hagamos o dejemos de hacer, Él siempre es bueno. Tal vez tú te sientes mal porque a lo mejor has pecado. A lo mejor te has apartado de Él en este tiempo pensando que Él te olvidó. Bueno, Él siempre es bueno y no importa si tú te apartaste o no, Él sigue siendo bueno y sigue con los brazos extendidos esperando a que tú corras a Él y lo abraces. Pero además su bondad no solo es inmutable, es decir, que no cambia, también es inmerecida. Verso 18, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. ¿Te acuerdas lo que dice la Escritura? Que aun cuando éramos pecadores, ¿qué hizo Cristo? Murió por nosotros. Tú no merecías que Él muriera, ni yo, ninguno. Y Él pudiera haber dicho, bueno, yo voy a esperar a que ustedes se comporten de una forma honorable para entonces salvarlos. Pero no hizo eso, porque su bondad es inmerecida. No hay en el mundo ni un solo hombre que sea merecedor de la vida eterna, de la salvación, de la bendición de gozar de la presencia de Dios. Es solo por su gracia que podemos obtenerla. Y eso es una noticia excelente, porque eso significa que su bondad no depende de ti. Si su bondad dependiera de ti y de mí, probablemente no gozaríamos de ninguna bondad de Dios. Y por eso es inmerecida, porque Él nos da lo que no merecemos. Dice aquí, sin embargo, por su propia voluntad, Dios nos quiso dar su bondad. Su bondad, Dios es bueno, no lo olvides. Especialmente en los momentos más difíciles que tengas que enfrentar, no lo olvides, Dios es siempre bueno. Y además, su bondad es infinita. El verso 18 termina diciendo, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. ¿Qué significa eso? Que nosotros somos frutos de su creación. Pero viene un día cuando Él va a redimir a toda la creación. Y todas las cosas serán hechas nuevas, todas. Lo viejo se irá, lo nuevo vendrá. Y no habrá más pruebas, no habrá más tentaciones. Y esto, lo que Él ha hecho en nuestras vidas ahora, es justamente una prueba de lo que vendrá en el futuro. Esto debe cambiar nuestra forma de enfrentar las pruebas cada día. Si yo me enfrento al día de mañana, a las pruebas del día de mañana, sabiendo que Dios es fiel para nuestra salvación, que su bondad es inmutable, que su bondad es inmerecida, que su bondad es infinita, que puedo pedirle a Él su sabiduría, entonces no me enfrento derrotado, me enfrento victorioso y triunfante, sabedor de que un día esa corona estará en mi cabeza, porque Él lo ha prometido. Su bondad es infinita. ¿Qué significa eso? Que Él nos ha salvado de nuestros pecados. Por eso debemos alentarnos unos a otros. Él nos ha salvado de nuestro pecado y entonces podemos descansar en la total confianza de que Él nos ve a través de nuestro dolor. Dios no está allá lejos, descansando, tomándose unos meses libre, a gusto en la playa, olvidado de nosotros. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia nos ve en nuestro dolor y nos da una garantía que tus pruebas van a terminar y que su gloria será revelada. Y espero que esto te emocione y te anime y te aliente al saber que esto no durará por siempre.
Pero tú tienes que aprovechar este momento para que cuando todo pase, para que un día cuando lleguemos a su presencia, cuando Él nos llame a cuentas, podamos ser hombres y mujeres íntegros, maduros, cada día más como Cristo. Dios nos ha dado su bondad ya la tenemos, y ese es un adelanto de todo lo que Él ha prometido que vendrá. No estás solo en tu dolor, no estás solo en tu aflicción, no estás solo ni sola en los momentos duros que posiblemente has estado viviendo o tal vez vas a vivir. Pero no olvides que las pruebas y las tentaciones ayudan a que nuestra fe persevere, a no tirar la toalla, a seguir tomado de la mano de Dios, caminando día con día. Así que yo quiero animarte. Yo quiero animarte a tomar la decisión de seguir creyéndole a Dios cada día, sus promesas, a pesar de las pruebas, para que tú no caigas en la tentación de dudar de Dios o de dudar de su palabra. Búscalo de todo corazón. Dile lo que hay en ti. Exprésale con toda apertura tu dolor, tu angustia, tu necesidad. Y deja que Dios te abrace, te aliente, te anime y haga crecer tu fe para que puedas perseverar. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este hermoso pasaje que hemos podido estudiar. Gracias, Señor, porque lo que tú quieres no es que tiremos la toalla, sino al contrario, que nuestra fe crezca y perseveremos en nuestra fe hasta llegar a ese momento, a ese lugar en donde no habrá nada ni nadie que nos estorbe de estar contigo por los siglos de los siglos. Ayúdanos a recordar, Señor, que tú eres bueno todo el tiempo. Ayúdanos a descansar en tus promesas, en tu fidelidad, en tu amor. Ayúdanos a confiar en ti, a creerte a ti, a seguirte a ti, a buscarte a ti, a ser más como tú. Así que quita de nosotros las telarañas de nuestra mente, de nuestro corazón, que nos están impidiendo ver la grandeza, la riqueza de tu poder obrando en medio de nosotros. Y fortalece nuestra fe. Ayúdanos a vivir lo que decimos creer, a que nuestra fe persevere hasta el final, hasta verte cara a cara y escuchar esas hermosas palabras que tú habrás de pronunciar. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Danos ese privilegio, danos ese gozo y bendice a cada familia que está, de las personas que están conectadas en este momento. Gracias, Dios, por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.